Y déjenme, les comparto la pantalla. ¿Sí ven ya la pantalla, muchachos? Sí, profe. Más déjenme poner para que se empiece a ejecutar el emulador. Que ahorita mientras lo quito. Rápidamente, muchachos, hice unos cuantos cambios al programa para poderles explicar un poquito mejor cómo es la visualización, porque no es lo mismo nada más imprimirlo que ya mostrarlo directamente en el, digamos, en una maquetación. El programa sigue igual en cuanto a en el PubSpec. Seguimos teniendo el Firebase Core y el Cloud Firestore. En el main igual vamos a necesitar el Cloud Firestore. Seguimos utilizando el mismo Google Service JSON. En eso no hay ningún cambio. De hecho, este es un programa que se hizo a partir del código del proyecto inicial. Entonces, lo típico, se empieza a correr la aplicación MyApp, o bueno, la clase MyApp, que es lo único que va a tener va a ser la creación de la Material App. La Material App tiene el tema y el home es la My Homepage. La My Homepage es un stateful widget que no tiene más que la creación de su estado, que es el My Homepage State, que es este de acá. Ay, nada más que ay, lo cerré. Voy, ahorita lo abro. Ja. Acá, perdón. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya vamos a empezar a ver, bueno, les platico primero cómo se ve. Nada más tenemos dos text fields y un botón de agregar. Ahorita lo que va a hacer esto es que lo que nosotros escribamos aquí lo va a agregar a la base de datos de Firebase y nosotros lo vamos a poder estar viendo tanto en uno como en otro, y aquí también ya lo vamos a poder ver y también vamos a poder eliminar, pero vamos por partes. Recordando un poquito nuestras clases de cómo obtenemos algo de un text field, necesitábamos el text editing controller para el text field 1 y para el text field 2, son dos variables miembros. Y vamos a necesitar la referencia a nuestra base de datos de Firestore con el firestore.instance. Creamos una variable que es database reference y tan tan. Se requiere, por el detalle de estar utilizando los text editing controller, pues necesitamos la función de dispose para poder deshacernos de ello en caso de que la pantalla la dejemos de utilizar. Hasta aquí teóricamente no debería de haber ningún detalle, ¿verdad, muchachos? Todo bien. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya en el scaffold, en el body, bueno, lo primero que puse fue un padding para darle un poquito de espacio, que no se viera hasta mero arriba. Y como hijo del padding puse una columna para poder colocar todo lo demás. Tiene una alineación al inicio. ¿Y qué va a pasar? Bueno, tengo dos text field. El text field controller que va a obtener el primer controlador, el que creamos acá, el text editing controller 1. Tiene una decoración nada más para poderle poner la etiqueta de título del libro. Y el text field 2 tiene el TF2, el controlador de text editing controller. E igual decoración para poderle poner la etiqueta de descripción del libro. Aquí lo vemos, título del libro y descripción del libro. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad, muchachos? Todo tranquilo. Sí. De allí vamos a colocar un container. Nada más déjenme mostrarles un detalle antes de todo lo demás. Tengo dos containers. ¿Por qué tengo dos containers? Porque les voy a enseñar dos formas en las cuales pueden ustedes empezar a utilizar o jalar las cosas de Firebase. Nada más que tienen una diferencia una diferencia funcional muy grande. Ahorita vamos a ver el detalle, aunque en código no se note tanto. Primero vamos a ver bueno, es un widget que se llama Future Builder. ¿Qué pasa? Bueno, estamos dentro de un container, tenemos igual nuestro margen. ¿Y qué va a pasar? El Future Builder lo que hace es obtener la información. Esta funcioncita la tenemos acá abajo. Si ustedes recuerdan, esta también sufrió una pequeña modificación.
La obtención de datos en este caso sí se vuelve asíncrona porque se tiene que esperar que la referencia de la base de datos vaya a la colección de libros y obtenga todos los documentos. Pero esto lo vamos a pasar a una nueva variable, que esta variable la queremos específicamente del tipo de dato query snapshot. Por lo tanto, se coloca el tipo como si fuera una declaración normal de C. Esto es lo que vendría siendo una especie de cast. Y vamos a regresar no el snapshot directamente, sino el de documentos. O sea, realmente estamos regresando nosotros los documentos de esa búsqueda. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Sí. Sí, profe. Entonces, este getData nosotros lo vamos a tener en el Future Builder como hay un atributo que se llama futuro. ¿Qué pasa aquí? Ese atributo lo que hace es esperar hasta que responda esto de aquí, pero y a partir de eso hace una conexión. Las conexiones a las snapshot pueden tener 3 tipos de estado, que son el esperando, el finalizado y el listo, hasta donde tengo entendido. Realmente el finalizado y el listo es casi lo mismo. Y el único que nos da, entre comillas, en la torre es el de esperando. Por ello, ya una vez que estamos construyendo, que se tiene que pasar en la construcción, que si se fijan, esto es a final de cuentas una función anónima. Déjenme ver si puedo hacer este un poquito más chico. Bueno, este no lo puedo hacer más chico. Aquí está mis parámetros de la función, que les digo es una función anónima a final de cuentas, no tiene nombre, pero ahí se está ejecutando, que lleva como parámetros el contexto y el snapshot. El snapshot ya lo saca directamente del getData, ya no nos complicamos ahí mucho la existencia. ¿Y qué va a pasar o qué es lo que hace? Si el snapshot tiene un estado de conexión de esperando, lo único que va a poner allí, o lo único que nos va a mostrar, va a ser un texto que diga conectando. De lo contrario, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí hay un detalle y pongan un poquito de atención porque si no luego se complican un poquito la existencia y también de repente es un error que les ha salido en otras ocasiones. Cuando van a hacer uso de un list view builder, o sea, de una lista, en ocasiones como utilizan elementos que tienen espacios automáticos, el mismo maquetador no sabe cómo representarlo. Entonces, para eso en este caso se está utilizando una caja de tamaño predeterminado para poderla renderizar un poquito mejor, que se llama SizeBox. No es más que un contenedor de 200 píxeles de altura, de anchura es lo que nos dé la pantalla y incluso aquí le puedo poner 250 y no pasa nada. Ese SizeBox tiene un solo hijo, que en este caso es una ListView, pero es el constructor de la ListView. Este ya lo habíamos utilizado en alguna ocasión precisamente para hacer elementos, creo que en el drawer, si mal no recuerdo. ¿Y qué tiene o cuáles son los elementos de este ListView Builder? Tiene un contador de ítems, que esos ítems lo que vamos a hacer va a ser contar los ítems que tiene nuestra captura de la base de datos, nuestra imagen de la base de datos que tenemos actualmente. Entonces con el snapshot le ponemos el punto data, aquí le estamos diciendo la información de la base de datos, o bueno, de la imagen de la base de datos. Quiero saber la longitud, o por así decirlo, el conteo de los elementos. Ahí ya lo manejamos en el item count. ¿Por qué lo necesitamos manejar en el item count? Porque mediante el item count nosotros vamos a poder hacer uso del index. ¿De dónde sacamos el index? El item builder lo va a tener igual, si se fijan, esto es otra funcioncita anónima que va desde aquí hasta acá. ¿Y qué hace esta funcioncita? Esta funcioncita lo que hace es regresar un renglón. ¿Un renglón con qué? Va a tener un texto que va a ser el título y que va a tener, si se fijan, estoy excediendo la información que tiene en la imagen de la base de datos al índice precisamente, que es mediante este parámetro que se obtiene y que ese índice va desde 0 hasta la longitud, ya viene por default con el ListView Builder, y estoy ingresando a su información, digamos a su arreglo de información, porque recuerden que es como si tuviéramos nosotros el JSON que vemos en la base de datos. Es más, déjenme, me voy aquí a Firebase para mostrarles esa parte.
Yo sé que todavía no la están viendo, ahí voy, nada más que me estoy metiendo precisamente a la base de datos. Me equivoco. Y déjenme colocar aquí algo. Y bueno, si se fijan aquí, si se fijan aquí yo ya puedo ver que yo puse el ASD y el ASD tanto en un lado como en otro. Déjenme, me cambio de proyecto que me andaba equivocando, acá está. Se los voy a poner aquí. Si se fijan, yo tengo la descripción con ASD, el título con ASD, entonces por lo mismo, yo acá en el código tengo que meterme al dato del título y en la descripción igual snapshot, data, index, a la información, a la descripción como tal. Y ya con esto a mí me permite ver precisamente el título con ASD y la descripción con ASD. Se ve este de abajo porque acá en el container estoy haciendo lo mismo pero de otra manera. Ahorita no le hagamos caso. Al mismo tiempo yo estoy creando un botón, un raised button, que va a tener de hijo un icono para poder tener un icono de algo que si se fijan es el icono de basura para poderlo eliminar. Al momento de que se presiona, yo estoy ejecutando igual una funcióncita anónima que lo que va a hacer borrar la información. ¿Cómo va a borrar la información? El delete data, que es el que teníamos acá nosotros, déjenme, me regreso aquí un poquito, que es precisamente esta. ¿Qué va a tener este? Va a borrar a partir de un ID. Este ID ahorita vamos a ver cómo nos lo va a dar. ¿Y qué va a hacer? Precisamente a partir de buscar el ID, va a buscar con la referencia de la base de datos, se va a ir a la colección de libros, va a buscar el documento que tenga ese ID y lo va a borrar. Y es todo y es cuanto. Y precisamente, ¿cómo obtenemos nosotros ese ID? Nosotros lo obtenemos igual. Como estamos utilizando el snapshot, es el snapshot data, el documento que esté en ese índice y todo esto, yo le voy a poner .documentID. De esta manera yo ya puedo obtener esos IDs tan extraños que habíamos visto en la clase pasada, que déjenme se los muestro. Estos IDs tan grandotes que nosotros decíamos que, bueno, lo genera automáticamente, no los tenemos que aprender, sino que nada más los tenemos que obtener mediante el documentID. Y de esa manera yo ya lo puedo ir viendo. Hay un detalle aquí. Si se fijan, bueno, ahorita yo coloqué algo, y aquí por ejemplo le puedo poner QW, y le pongo, y si se fijan ya tengo 2 en cada elemento, se hace de manera automática y también, yo ya lo puedo ver en mi base de datos, aquí está el de ASD y acá está el de QW. Hasta aquí todo se ve bien. ¿Qué va a pasar? Yo voy a borrar mediante el uso de estos botones, que es este de aquí. Pero va a haber un detalle. Si se fijan, también lo estoy borrando en los dos lados. Hasta aquí vamos bien, todo se ve bien, no hay ningún problema. Ahora vamos a... bueno, antes de todo eso, también en la parte de aquí abajo, bueno, déjenme, voy a hacer más chico este del Future Builder. ¿Dónde Stream Builder, Future Builder. Ok. Déjenme, hago este más chiquito. El documento ID, sí. Hay un detalle, perdón, aquí en el Future Builder que les quería yo enseñar. La diferencia entre uno y otro. En el Future Builder necesito para que se actualice en tiempo real este set state. Este set state ya lo habíamos visto en ocasiones anteriores cuando estábamos viendo los stateful widget, que es el que tiene el documento, el proyecto inicial, el que nosotros le vamos dando clic, clic, clic y va aumentando el número. El set state lo que hace es, en pocas palabras, reactualizar, actualizar más bien, perdón, la pantalla y volver a dibujar lo que se haya modificado.
Entonces aquí nosotros lo que estamos haciendo es mandando llamar otra vez a la maquetación de la pantalla con los elementos que se hayan modificado. ¿Por qué les digo esto? Si yo quito este set state y salvo para que sea el hot reload, yo veo esto. Si yo elimino este de aquí, no se actualizó. Déjenmelo. Es que no lo estaba corriendo, pequeño detalle, perdón. Déjenme lo pongo a correr, perdón, nada más para poderles mostrar ese pequeño detalle que ahorita lo estaba corriendo desde la memoria del proyecto. ¿Qué pasa con ese set state y qué pasa con el Future Builder? El Future Builder, hay una analogía muy curiosa precisamente de restaurantes. Estamos analizando, en este caso, el Future Builder contra el Stream Builder. Me explico rápidamente. El Future Builder lo que hace es ir, pedir algo, se le responde, se lo dan y es todo y es cuanto. Es como si ustedes van a un restaurante, piden un platillo, van, les dejan el platillo y se acabó. Entonces, ustedes tienen el platillo, pueden hacer con él lo que quieran, pero hasta allí. Ustedes en sí no tienen una actualización de si, por así decirlo, ya se acabó el platillo, si hay otro platillo, si etc. Y en cambio, con el Stream Builder, es como si ustedes estuvieran en un buffet. Ustedes pueden ir por el platillo, pueden ir comiendo y ustedes pueden ver en tiempo real el contenido de la comida que hay. Y si ustedes quieren más, van, lo obtienen. Y si algo se acaba, ustedes están viendo que se está acabando y digamos están al pendiente o informados de todo lo que está pasando en el buffet, por así decirlo. No hay, digamos, una comunicación cortada. El Stream Builder lo que hace es que nosotros, al mismo tiempo que podemos ver lo que pasa en la base de datos, más bien, si nosotros pedimos algo de la base de datos, estamos bien, estamos comunicados, todo bien, pero si alguien va y hace algo directamente en la base de datos, también lo estamos viendo y lo podemos actualizar al mismo tiempo. Déjenme, lo muestro aquí. Yo le voy a poner ASD, lo agrego. Si se fijan, aquí lo tengo en ambos lados. Déjenme, les pongo. Voy a hacer aquí. Déjenmelo. Ahí está. Si se fijan, aquí está el ASD y el ASD. Y aquí yo lo estoy viendo. Si yo aquí cambio el ASD y le pongo algo. Y le pongo actualizar. Fíjense aquí la diferencia. El Stream Builder sí modificó el algo y el Future Builder no. Esa es la diferencia entre los dos. El Stream Builder está revisando constantemente qué modificaciones están haciendo dentro de la base de datos. Y el Future no. El Future va, pide, como lo que hacemos ahorita normalmente con los manejadores, va, lo pide, lo obtiene, lo muestra y se acabó. Esta es la parte de lo del principio de la reactividad que les comentaba al inicio de Flutter. Hay formas de utilizarlo y hay formas de no utilizarlo. En este caso, la reactividad que hace que en el momento en el que yo modifique algo dentro de mi base de datos, el Stream Builder sí lo va a detectar, pero el Future Builder no. ¿Sí estamos bien hasta aquí, muchachos? ¿Sí se entendió esa parte? Sí, profe, yo tengo una duda. Dígame. Y por ejemplo, de que le esté constantemente actualizando, representa, no sé, como una diferencia en cuanto al uso de los recursos, o es como que se genera alguna especie de trigger, por así decirlo, y cuando lo detecta es cuando ya cambia los datos, solamente en ese momento, o constantemente es como que siempre está haciendo no peticiones, pero o sea que sí afecte al rendimiento uso como tal. de... Ajá. Esa es la ventaja que tiene también Flutter, al igual que React. Y también el detalle de estar utilizando Firebase. Me explico rápidamente. Su teléfono no va a estar mandando así como que 200 peticiones de, oye, ¿cambió algo? No, cambió algo, no, cambió algo, no, cambió algo, no, sino que es al revés. Así de, ok, yo estoy en paz, yo voy, yo pido, yo pregunto, pero si
en la base de datos algo cambia, también es el detalle de utilizar Firebase. Firebase avisa a la aplicación, pues sí, a los dispositivos que tengan esta aplicación instalada y que estén revisando ese documento en pantalla, e inmediatamente les avisa de hoy hubo este cambio y dispara en el sistema la modificación, pero solamente Ok. mediante el Stream Builder, porque precisamente eso es lo que hace el stream. El stream es flujo. Entonces, ese stream lo que hace es dejar, por así decirlo, ese pequeño puente abierto para poder estar modificando los datos. Ventajas y desventajas. Ventajas es automático cualquier cambio que nosotros hagamos en nuestra base de datos, nosotros lo vamos a ver de manera instantánea, y para cosas que requieran literalmente el RTC, o sea, el Real Time Computing, está excelente. Pero para detalles que requieran una mayor seguridad, porque también ahí empezamos con problemas, eso sí deja una pequeña vulnerabilidad. De hecho, sí ha habido, hay exploits precisamente para, a partir de ese canal que se queda abierto, porque a final de cuentas es un puerto que se queda escuchando cambios, empiezan a poder hacer modificaciones en los datos, mostrado de datos, ingreso a una base de datos. Bueno, ahí empezamos con detalles. Es muy difícil, pero ya empiezan a existir. La ventaja de Flutter, de Firebase, es que pues Google, cantidad de recursos casi ilimitados, y casi que una vez a la semana o dos están haciendo revisiones de seguridad en Firebase, y casi siempre lo están, digamos, están parchando esos tipos de problemas de seguridad. Yo cumplo con comentárselos, o sea, de todo lo que ha llegado a pasar en el transcurso del tiempo. Pero entre más vaya pasando el tiempo, Flutter y Firebase se van a volver más seguros, y sí es una buena opción para estarles apostando. Y hasta allí. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profe. ¿Todos, todos? Sí. Ok. Ahora, vamos a ver precisamente este que sí tiene reactividad. ¿Qué pasa? Que tiene, este es el Stream Builder. Si se fijan, son casi iguales. O sea, realmente si nosotros lo vemos, ahí yo estoy, aquí está. Se fijan, el Future Builder tiene el Future, tiene su construcción. El Stream Builder tiene su stream y tiene su construcción. Aquí cabe aclarar un detalle. El stream no se obtiene mediante el getData, porque aquí sí hay una diferencia. Si se fijan, yo estoy utilizando Database Reference, Collection Books y Snapshots. Y en el getData yo estoy haciendo Database Reference, Collection Books y getDocuments. Aquí es la diferencia. El Stream Builder hace uso de imágenes de la base de datos, y el otro hace uso de los documentos como tal ya directamente. O sea, el Future lo que hace es va y pide los datos específicamente. Y en cambio, el Stream Builder lo que hace es que pide una imagen de la base de datos limpia, por así decirlo. ¿Sí se entendió ahí la diferencia, muchachos? Sí. Ok. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, yo agarro precisamente mi snapshot. En la construcción, si se fijan, también la construcción es un poquito diferente. En la construcción nosotros aquí tenemos el context y el snapshot, y acá tenemos el context, y sí tenemos un snapshot, pero tenemos que declarar que es un snapshot asíncrono. ¿Recuerdan? Abajo también teníamos el query snapshot, que es este, pero aquí sí estamos diciendo, bueno, te aviso que es un snapshot asíncrono, que puede ser que en cualquier momento de la vida nomás de repente a alguien se le ocurra hacer un cambio y yo voy a estarlo escuchando de manera síncrona. Esa es la ventaja del Stream Builder. Igual, tiene su cajita de tamaño, tiene su list view builder, el item count. Aquí, bueno, la diferencia también con el future. Déjenme les muestro el item count. Acá está. Se fijan, acá el item count es snapshot, data, length y se acabó. Y acá
que es snapshot data, como no estábamos agarrando el documento como tal, tenemos que entrar a los documentos y ya podemos ver la longitud. Entonces, snapshot data documents length, el arreglo de documentos, queremos ver qué tan grande es. En el item builder, que vamos a hacer es igual otra funcióncita anónima con contexto y con su índice a partir del item count. Igual, es un renglón que va a tener lo mismo del título e igual que como nos está pasando la diferencia. Arriba tenemos en el future, teníamos el snapshot data, el índice y podemos ingresar la información. Aquí es snapshot data documents. En el arreglo de documents ya utilizamos el índice y ya podemos ingresar a la información de ese elemento, en este caso al título. Pasa lo mismo con la descripción, ya la podemos mostrar. Y por último, el botón de borrado. ¿Qué va a pasar con el botón de borrado? Igual es, este sí utiliza lo mismo. Es una función anónima que sí va a utilizar la función de borrado de datos, el delete data, pero de igual manera, en lugar de poder ingresar snapshot data con índice y directamente el document ID, estamos ingresando al snapshot data, primero ingresamos al arreglo de documentos con su índice y luego ya le preguntamos cuál es el ID de ese documento. Y a partir de eso ya lo podemos eliminar. Les digo, ¿cuál es el detalle? Si yo borro mediante este reset button que no tiene el set state, aquí también este no se actualiza y en cambio este de acá sí se actualiza porque es reactivo. Esa es la ventaja ahorita que tenemos nosotros de utilizar el Stream Builder. Hay un debate muy curioso en internet precisamente acerca de esto. De que bueno, dicen, bueno, ¿por qué demonios existe el Future Builder si el Stream Builder es mejor? Y hay quien dice, a mí yo no quiero dejarlo con reactividad abierta porque a mí eso me implica uso de recursos o que a lo mejor yo estoy capturando algo y en ese momento alguien modificó algo y yo ya no puedo sacar un reporte. Entonces ahí es más bien acerca del cómo ustedes van a querer utilizar las cosas o digamos cómo se van a visualizar o para qué se van a visualizar la información. Si ustedes quieren cambios en tiempo real o necesitan los cambios en tiempo real, me explico a un ejemplo de para qué pudiera ser necesario un cambio en tiempo real. Una pantalla de visualización de datos de acciones. Las acciones están en constante movimiento casi que cada hora o menos. A veces están hasta por minutos. Digo, no por nada todas esas aplicaciones de fintech se han vuelto tan populares. ¿Qué pasa allí? Ustedes pueden ver el valor en tiempo real y lo compran en un momento en el que está bajo el valor y luego el valor empieza a subir. Ya que ya ha subido unos 2, 3 puntos, ustedes venden y ya con lo que se hayan quedado. Pero, y va por el otro lado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes están haciendo un sistema de inventarios y necesitan ver un reporte? Si ustedes obtuvieran los datos en determinado momento, pero les estuviera utilizando, les estuviera cambiando, por ejemplo, en tiempo real, el no sé, cuántos bultos de cemento se han utilizado, un decir, ¿no? Entonces alguien acaba de ir, de agarrar y acaban de modificar y ya hicieron que ustedes tuvieran que pedir un bulto de cemento más, o etc, etc, etc. Entonces ahí depende, o sea, cuando son cosas que pueden ser estáticas, pues pueden utilizar el Future Builder. Cuando son cosas que necesitan en tiempo real, ahí ya necesitan el Stream Builder. ¿Sí estamos bien? ¿Sí quedó claro el para qué es uno, para qué es otro, muchachos? Sí. ¿Todos, muchachos? No, yo, Laura, no he hablado nada. Sí, profe. No, pero aquí ando. Ok. Muy bien. Pues muchachos, ya con esto queda concluido la parte de bases de datos que ustedes van a necesitar. Ya sé que utilicen SQLite o utilicen Firebase. Cualquiera de los dos es muy buena, digamos, es muy buena opción para sus proyectos y nada más no olviden de que van a tener que utilizar colecciones diferentes que vendrían siendo como las tablas, por así decirlo. Este proyecto se lo subo a Didactic, ahora sí ya por fin ya completo.
Si tienen problemas para descargarlo, por favor me dicen, para en dado caso se los pongo aquí por Teams. Y también les subo este video, si se lo subo, porque en el video anterior tuvimos un problema ahí con la grabación, un detalle de audio. No se escuchaba nada en pocas palabras. Pero yo espero que con este haya quedado un poquito más claro. ¿Sí estamos bien, muchachos? Sí. Profe. Sí, profe. Pues nada más, muchachos. A partir de aquí es empezar a hacer revisiones de sus proyectos. De 13 a 17, si alcanzo, sí, muy bien. ¿Qué sería, muchachos? Yo creo que de aquí en adelante sería empezar a hacer nada más las reuniones en caso de que ustedes tengan dudas o que necesiten ver parte de sus revisiones. Y de ahí en adelante lo único que les pediría sería que me mostraran capturas de pantalla de sus avances. Primero de los avances de sus pantallas en cuanto a maquetación. Y ya una vez que terminen su maquetación, o en dado caso de su funcionamiento, también ver el avance de sus funcionamientos, pero sí. ¿Cuál es la intención, muchachos? Que para el 30 de mayo, aunque le estemos robando ahí 4 días al semestre, intentarlo terminar ya para dejarlos libres y que ya puedan estar en paz por lo menos en semivacaciones. En caso de que ahí, antes de que me le empiecen a recordar y de decir hasta lo que no, en caso de que no terminen, o sea, tampoco hay tanto problema, pero vamos a dejarlo como primer punto de terminación. Vamos a intentar todos terminar el proyecto para el 30. Y a partir de ahí ya vemos, en caso de que todos tengan así como que es que tengo un detallito por tal cosa. Ok, bueno, ya vemos, en dado caso, una extensión un poquito de algunos días para la revisión del proyecto. Y les digo, en este caso, su proyecto, conforme más bonito y más funcional quede, es su mejor calificación de tercer parcial. ¿Dudas, muchachos? Profe, SQLite es la base de datos es solo local, ¿verdad? En el dispositivo. Sí. Ok. Entonces, si el proyecto requiere de la interacción entre, por ejemplo, dos usuarios, tenemos que a fuerzas utilizar Firebase. Sería recomendable, a menos que quisieran utilizar un archivo, eso también se puede hacer mediante archivos locales que mantengan un log de cambios o algo por el estilo. Pero la verdad, o sea, ya es buscarle 3 pies al gato y la verdad, o sea, si lo que necesitan es interacción entre usuarios, por mucho sí les recomiendo más, en dado caso, utilizar Firebase. Bueno, gracias, profe. Uh-huh. Ahora una pregunta, muchachos. ¿Quisieran que viéramos el uso de APIs de HTTP request? ¿O ya no los torturo y ya nada más los dejo con SQLite y con Firebase? Disculpe mi ignorancia, profe, pero ¿qué es eso que comentó, perdón? Es que bueno, Firebase es un sistema que Google implementó, el cual da una respuesta a partir de una biblioteca. Y ya. Nosotros ya ahorita lo pudimos ver, o sea, ya tiene los métodos de snapshot implementados, etc, etc, etc. Pero podríamos ver también el modo tradicional, el modo de no tenerle después que pagar a Google en caso de que quieran hacer una aplicación. De que ustedes digan, yo hago mi aplicación web con Laravel, con Angular y Node, con simple PHP, y yo a partir de esa API yo pido que me responda y ya yo muestro mis datos. Eso requiere una conexión con ahora sí que valga la redundancia, con una API creada por usuario. Tenemos montones de APIs, ejemplo, que se pueden ver en un montón de lados, que podríamos utilizar para, ahora sí que el método explicativo.
pero no sé si quieren que todavía los torture con eso y que todavía nos tardemos otras 2, 3 clases en estarlo viendo. Yo por mí se los enseño con mucho gusto y cada quien pudiera utilizar lo que quisiera en su proyecto. Entonces ya si dicen, bueno, ¿sabe qué? A mí sí se me hace más fácil hacer mi aplicación con API, pues no pasa nada. Y lo mostró, nada más que pues sí me faltaría como una semana completa para enseñarles el HTTP request. Ustedes digan, no sería obligatorio utilizarlo en el proyecto, nada más es la duda de si lo quieren ver o no. Profe, entonces checar esa clase igual sería obligatorio o a quien lo considere. Si damos la clase, sí les pediría que estuvieran todos, por lo menos en las conexiones de la clase. Ese es Ok. el único detalle. Sí. ¿Nos da chance de pensarlo? Les voy a poner la encuesta. Cambia mucho hacer una API de Firebase de un framework como Angular o Ruby a Android. Bueno, Angular es front. Ahí el detalle de la pregunta de Cristo. Sería más bien una especie de Node. Node, Ruby o PHP, que ya son detalles de servidor. ¿Qué pasa? Bueno, déjenme les platico así rápidamente en sí cómo funciona ese desbarajuste. El teléfono manda una petición así como si fuera una página de internet que dice, yo quiero que me digas todos los usuarios. Eso lo mandan a un dominio, en midominio.com /clientes.api, no sé. Y el sistema les va a responder con un archivo, bueno, se le llama una respuesta JSON. ¿Qué pasa allí? Manda una serie de datos colocados en JSONs, valga la redundancia allí. ¿Y qué pasa? Ustedes obtienen ese texto JSON, lo descomprimen, por así decirlo, lo ponen en modelos y a partir de colocarlo en modelos ustedes hacen una lista y esa lista ya la pueden visualizar en su teléfono. Si se fijan, se escuchan ya incluso una serie de es petición, recepción, es un desempaquetado que se le denomina y mostrado. Son 4 pasos que sí cada uno tiene su pequeño detalle ya a la hora de estarlo visualizando. Esa es la diferencia con Firebase. Firebase ya es entre comillas es más directo porque obviamente Google hizo bibliotecas para todo y entonces dijo, así me haces una petición, así te muestro los datos, tú ya no haces desempaquetado ni nada y ese se supone que es en sí lo que uno está pagando con Firebase, porque cuando son pocas peticiones Firebase es gratis, cuando ya son bases de datos de 1000 registros ya Firebase te empieza a decir, oye, ya te estoy utilizando servidor, pues ahora sí ya te voy a empezar a cobrar servidor. Ahí es donde empezamos con los detalles. Cuando son aplicaciones muy grandes, ya el uso de Firebase se vuelve un tanto costoso. Si ustedes sí te están sacando dinero de una aplicación, pues se vuelve algo viable. Si están sacando dinero, por ejemplo, de anuncios nada más, pero tienen una cantidad muy grande de clientes, ahí ya a lo mejor se vuelve un poquito más viable utilizar un servidor que pueda responder todas las peticiones tranquilamente, pero que ustedes controlen el costo de ese mismo servidor. Ahí ya es dependiendo del tipo de peticiones también que ustedes puedan llegar a tener. No sé si está quedando un poquito más claro esa parte de la diferencia entre uno y otro, muchachos. Sí, profe. Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Es muy complicado subir imágenes, como por ejemplo la foto del perfil del usuario? A Firebase Sí, sí. es que Firebase está como separado. Déjenme le muestro aquí el detalle. Ya ven que por ejemplo nosotros aquí tenemos la parte de database. Igual que con todo, se recomienda que archivos como tal no vayan a las bases de datos. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Hacen que las bases de datos se vuelvan un poquito más grandes y a menos de que sean de veras una cantidad muy masiva de datos, no es recomendable. Entonces, ¿cuál es el detalle? Pasamos a la parte del storage.
El storage como tal, en pocas palabras, nosotros tenemos que almacenar ya bueno, con lo típico de las reglas de seguridad y configurar el Firestore, igual se tiene que quedar en el storage como tal. ¿Y qué pasa? Nosotros esos archivos los vamos a poder descargar al teléfono, que de hecho, bueno, ahorita que termine precisamente, imagínense que aquí es como su Google Drive, por así decirlo. Ustedes lo que pongan aquí, ustedes ya lo podrían sacar, pero ¿cuál es el detalle? Como para la base de datos, nosotros tuvimos que poner el núcleo y también el plugin de Firestore, que es precisamente esta que se llama Cloud Firestore. El storage utiliza una que se llama Firestorage. ¿Y qué pasa allí? A partir de ese nosotros ya podemos conectarnos a nuestro proyecto y de allí sacar nuestros archivos. Mismo detalle, podemos sacar la lista de archivos o podemos ubicar el nombre o el ID específico de un archivo, pero ese nombre o ID específico de un archivo es recomendable que esté guardado en la base de datos para poder buscar los IDs de cada cosa específica para no estar tardando al servidor tanto en buscarlo. ¿Sí me voy explicando aquí un poquito? Bueno, muchachos. Sí. Caballero que preguntó, que ya no alcancé a ver quién fue. Sí, perdón, sí. Ok. Entonces, ese es el detalle. Ese normalmente no se los pongo porque ese sí es como 2 veces la cantidad de código que vemos aquí. O sea, que vimos ahorita para el pequeño crucito de base de datos. Si quieren lo podemos ver, nada más que ese sí yo creo que se los alcanzaría a terminar. Híjole, hasta finales de la otra semana, muchachos, porque ahorita me acaban de poner un proyecto un poquito medio feo. Sí, la otra semana sí voy a estar programando un poquito. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena, pero sí me voy a tardar un poquito en podérselos desarrollar, porque ese es un tema que normalmente no viene en el plan de estudios. Ustedes díganme si lo quieren, con todo gusto se los preparo. Les pongo la encuesta mejor allí en el Teams. Ok, encuesta en el Teams. Va. Tanto para el HTTP request como para en dado caso, el uso del storage. Claro que sí. Si no, les puedo poner la documentación. O sea, no dejarlo tan así, pero ya dejarlos ustedes que experimenten un poquito con parte de todo. Muchachos, cabe destacar y cabe un detalle a platicarles. Si ustedes utilizan un plugin que no hayamos visto en clase, por ejemplo, si no vemos en clase del storage, ustedes lo utilizan, o si utilizan, por ejemplo, el bajado de información desde Google Drive, que también hay APIs, o si utilizan alguna otra API, precisamente que tenga un detalle un poquito más, un grado de complicación un poquito más alto, eso también le sube mucho la calificación. Entonces, pueden, ¿cómo se llama? Pasar por el detalle de que a lo mejor no está tan bonito maquetado, pero está muy funcional y tiene cosas muy novedosas. Que ustedes le quieran meter allí, como dicen, un poquito más de galleta, eso les va a aumentar más la calificación. Cabe aclarar, o sea, que está abierto a sacar lo que ustedes gusten allí, meterle todo lo que ustedes gusten. Nada más que sí, también ya ahí ya entra un poquito el detalle de experimentación por parte de ustedes. Y pues nada más. ¿Más dudas, muchachos? Ok. No, profe. Perfecto. Pues entonces nada más, muchachos. Sería todo y a partir de aquí yo les voy poniendo en el Teams, en caso de entrar a revisiones o algo por el estilo. Les pido perdón de una vez, probablemente la otra semana me ven así como que muy, o sea, que a lo mejor ni los mensajes les alcanzo a contestar, nada más que sí nos metieron ahorita algunos maestros un proyecto medio pesado
que tenemos que entregar en 2 semanas y media. Entonces sí, a lo mejor no les alcanzo a responder mucho, pero ya saben, estoy aquí en todo momento. Voy a intentar responderles lo más pronto posible y pues nada más. Cualquier cosa me mandan mensaje por Teams y ya. Descansen y por favor pónganse a programar por lo menos sus pantallas para que no les gane el tiempo. Sí, termínenlo y para darle un poquito más de guerra a esto, ya para terminar el semestre lo más pronto posible, muchachos, para que por lo menos, aunque sea de manera encerrada, tengamos un poquito de descanso en cuanto a revisiones, proyectos, programaciones, mínimo escolares. Ya lo que ustedes se metan ya es otra cosa y pues bueno, ya tendrán más tiempo para lo mismo. Pues ya, muchachos, descansen por el momento. Sale, profe. Gracias. Bye.